Cordial saludo. En este video vamos a tratar un contexto sociológico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC-EP. Y para ello vamos a traer a tres autores que consideramos fundamentales para este perfil sociológico. Aquí los presentamos en amarillo, azul y rojo porque son un importante actor social de Colombia en los últimos 60 años. El primer invitado es Karl Marx con la lucha de clases. Sabemos que ellos se inscribieron dentro de una ideología marxista-leninista, al menos eso dijeron en 1978, con la cartilla ideológica, y desde la génesis del grupo había una lucha de clases representando al campesinado contra la élite centralista, que eran los latifundistas que se estaban adueñando de todas las tierras del país. El segundo invitado es Michel Foucault. En medio de todo esto hay un contrapoder, que es lo que ellos están buscando, adueñarse del poder y ejercer el poder, porque sí lo ejercieron en los campos, en las veredas, en las montañas, con verdades y contraverdades y unos discursos internos que también empezaron a salirse, a enfrentarse con los discursos estatales y a enfrentar a los discursos extranjeros y a los que los minimizaban y estigmatizaban por parte de los medios de comunicación masiva. Y el tercer invitado es Hans Joans con la creatividad y la contingencia, porque consideramos que la acción de las FARC cambió la estructura política, social y militar del país, pero también esa génesis ideológica se fue transformando, hubo contingencia y con el correr del tiempo tuvieron que adecuarse a los cambios históricos de nuevos presidentes, de nuevas estructuras y de nuevos cambios militares. Empezamos con Karl Marx, la lucha de clases. Como ya habíamos comentado, las FARC hacen a veces de defensores de los oprimidos, de los campesinos de sin tierra, porque hay conflicto de tierras e inicialmente ellos inician como una autodefensa campesina y están actuando contra los opresores, que son los latifundistas, los que se están adueñando de las tierras, que están legislando a favor de unos pocos y están dejando la miseria a gran parte de la población rural de Colombia. Ellos actúan como representación del campesinado frente a los terratenientes. Decimos que el conflicto con las clases adineradas derivó en la creación de las guerrillas con los primeros manifestantes del grupo comunista en Colombia. Y hubo una inclinación ideológica marxista y leninista que se ve reflejada en el plan educativo de las FARC de 1982, que ya desde la sexta conferencia guerrillera del 78 se habían escrito a esta ideología del marxismo y el marxismo-leninismo. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días y la historia de la lucha de clases. Eso resume el inicio y gran parte de la trayectoria militar y política de las FARC. Hablemos ahora de Michel Foucault, del discurso y el poder. El discurso es instrumento y efecto del poder. Desde 1964, cuando actuaron como un contrapoder contra el Estado, con un discurso revolucionario que empezó a expandirse militar territorialmente en los años 60 y 70. Empezaron a reunirse y ya se creyeron un grupo armado que no solo se estaba defendiendo, sino que ahora quería poder, quería quitarle el poder, ejercer el poder, porque el poder, según Foucault, se ejerce. Está en todos los vericuetos, en las montañas, en los pueblos, en toda la geografía nacional. Un poder militar y político que se empezó a expandir por parte de las FARC por un amplio sector de Colombia, con un discurso que legitima la violencia para el alcance de los objetivos sociales. En los años 90, después de que ya están adscritos a la ideología marxista y leninista, está el punto álgido de su poderío militar, de la expansión territorial, y tienen un poder disuasorio mediante secuestros, tomas armadas a los pueblos, enfrentamientos armados, y ese punto álgido empieza a decaer con la intervención del Plan Colombia, el dinero que ingresa en el gobierno de Andrés Pastrana por parte de Estados Unidos. Hay un debilitamiento por ese poder extranjero y también por el discurso de los medios de comunicación masiva que empiezan a estigmatizarlos, y es una batalla perdida a nivel, a nivel del público. Tanto es así que tienen que dimitir de las armas y hay un nuevo discurso para ejercer el poder desde el Congreso.
aunque el autor que estudiamos nos dice que muchos de ellos no aceptaron esta nueva ideología que se impartía en las escuelas y por eso regresaron a las armas. Y el tercer autor, Han Joans, con la creatividad y la contingencia, igual que el poder y el discurso, están unos con otros. Decimos que la interacción es creativa con los actores políticos y sociales. Tienen una interacción que está cambiando, moldeando a la sociedad, empezando desde las veredas, desde los pueblos y continuando hasta los altos mandos cuando se meten en el Congreso, cuando crean un grupo político y empiezan a tener voz y voto en Colombia con tácticas y estrategias militares que se acoplan a los cambios históricos, toma de decisiones ante los desafíos. Esto es una contingencia. Las FARC empiezan como un grupo que protege a los campesinos, pero al final muchas veces están atacando a los mismos campesinos, al mismo pueblo que dicen defender. Se desvían del inicio. ¿Por qué? Porque las interacciones sociales tienen eso, que se pueden desviar. Son creativas, como pasa con la FARC, cuando están moldeando la sociedad, cuando la están cambiando, y luego son contingentes porque tienen que actuar sobre el terreno. Hay multiplicidad de fenómenos de la acción según el concepto del alemán Hans Johanns. Como conclusiones, entonces, en este pequeño video, tenemos que las FARC consolidan una lucha de clases desde los orígenes, la consolidación ideológica en las décadas de los 70 y la demovilización en el siglo XXI, aunque sigue manteniéndose esa ideología. Además de la jerarquización en las Fuerzas Armadas, el discurso y el poder, hablamos de Foucault, son intrínsecos intrínsecos y extrínsecos en el accionar de las FARC. Poder, discurso dentro de las filas, en el interior y hacia el exterior. Es un tejido de poderes, de discursos que en cierta manera mantienen un equilibrio en este roce militar y de poderes. Y la creatividad en las acciones de las FARC han modificado el escenario político y social del país con alto grado de contingencia ante los tropiezos de la planeación. Es esto el contexto sociológico, describe rostros invisibilizados de los actores sociales.